Hola, buenas tardes a todas y todos. Nada, hoy estamos aquí, como os habíamos anunciado, para hablar de un tema que a mí me parece muy importante, que es la salud de los dientes de los niños, de la higiene dental. Y para ello vamos a contactar con la doctora Yaeza Cuba, que ya es odontopediatra, y bueno, que va a estar con nosotros en este directo para irnos dando todas las recomendaciones e intentar resolver las dudas que vayan surgiendo. Tenemos preparadas muchas preguntas. Mira, ya tengo por aquí a Jaiza, a ver si puedo. Empezamos, que no estemos aquí 5 minutos esperando a ver si se conecta. Bueno, Jaiza es odontopediatra, no sé si la conocéis, pero bueno, tiene una cuenta. Hola Jaiza, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Muy Gonzalo? bien. Nada, te estaba presentando. Yaiza es odontopediatra, es decir, es dentista de niños, especializada en niños. Preséntate tú, que lo vas a hacer muchísimo mejor. Bueno, se me da algo mal la parte de presentar, espero que luego ya lo revierta, pero sí, básicamente soy odontopediatra, que un odontopediatra es el especialista en odontología infantil, que esto quiere decir que ha cursado los 5 años de carrera y luego ha proseguido durante 2 o 3 años con una formación exclusiva en odontología infantil. Entonces, bueno, digo esto porque no somos tantos como parecemos ver en las clínicas dentales los que oficialmente somos odontopediatras. Y dentro de odontopediatría, pues uno puede encaminarse más hacia aparatos, otro a respiración, otro a bebés, lactancia, y yo honestamente me he ido un poco más hacia la prevención y los primeros caminos, la odontología del bebé. Mira, es muy importante lo que estás diciendo porque yo creo que hay mucha gente que lo desconoce. La odontopediatría, pues son 5 años de carrera de odontología, que la de medicina dura 6. O sea que os estáis dedicando solo 5 años a la boca y luego encima Sí, hacéis una subespecialización de 3 años en niños. O sea que sois los especialistas perfectos para atender a las cuestiones de salud de la boca de los niños, ¿no? Y bueno, ¿cómo estás llevando este confinamiento? pues mira, ya equipada con una camiseta, pues porque por suerte lo estoy llevando bien, mi entorno, mi familia está sana y hoy estoy de cumpleaños y Anda, no me resulta que digas. Yo he pasado mañana, o sea que pues muchas felicidades. bienvenido al cuarentín y pues hace que en momentos como tan difíciles como este pues exista todavía esos pequeños detalles que igual en otro momento dado te invitan a un restaurante de alto calibre o lo que sea y ahora te contentas y súper encantada estoy con detalles que me han ido haciendo llegar mi familia y mis amigas desde Galicia. Y entonces me parece que esta camiseta con el eslogan de que todo saldrá bien, viene al pelo y tenía que estrenarlo, no solo por el No, cumpleaños. y además yo quiero poner en valor, en el fondo sois sanitarios, como toda la rama sanitaria, pero los odontólogos yo sé que estáis pasando la gran mayoría por penurias básicamente, porque la mayoría tenéis las clínicas cerradas y no podéis dar atención, con lo cual, pues como muchos Efectivamente. otros profesionales de otros sectores, pues no estáis teniendo ingresos, así que yo desde aquí os mando. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Pues nada, este directo a mí me parece súper importante, porque yo de los primeros posts que escribimos en el blog fue sobre la higiene dental. De hecho, es un post que retiré porque sé que estaba un poco desactualizado y tengo pendiente de hacer uno nuevo. Y espero que, bueno, para los que nos están siguiendo ahora y no van a poder estar conectados, esto lo subiremos luego a Instagram TV, lo voy a subir a YouTube para que se quede, porque vamos a hacer un repaso de la higiene dental. La boca actualmente es un sinónimo de salud y, por tanto, yo Eso creo es. que es muy importante, ¿no? Efectivamente, la salud empieza por la boca y esto es el refrán de la abuela, pero basado también en cierta evidencia científica, que hay circunstancias, y hablo ya a muchísimo largo plazo, donde se encuentra relación a infecciones dentales o de su tejido de alrededor, como por ejemplo una encía, una periodontitis, hablo en edades adultas, que ya se sabe que tienen relación pues, con diabetes del adulto, con enfermedades coronarias del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo lo primero que pueda ver una persona de ti, una sonrisa social, sino es que realmente hay un trasfondo de salud detrás que hace hincapié no solo a los dientes, sino que el que también funciona esto va de la mano con cómo engrasa, digamos, tu cráneo, que es la parte, digamos, no móvil del cuerpo, con la sí móvil, que es la mandíbula, la respiración, etcétera, etcétera. Quizás no tenga relación con los ojos, que ahora no se me viene nada, aunque me estoy viendo la cámara y digo, algo tengo que decir de los ojos, pero que todo está hilado con la boca y un pediatra. De hecho, agradezco infinitamente este directo porque, como bien sabes, yo considero que sois las verdades universales para las mamás y los papás, que sois el primer punto al que van a acudir y entonces, qué tan importante es que un pediatra esté debidamente formado e informado como tú estás respecto a la higiene dental actual, pero también que haga simbiosis con el equipo de odontopediatría. O sea que muchas Pues gracias. vamos, para mí es fundamental, o sea, creo que no debería haber
ninguna revisión de niño sano, por decirlo de alguna manera, en la que no se revise la boca y se vean los hábitos de higiene y que tengamos que informar al pediatra. Luego ya entraremos cuando tienen que ir a la odontopediatra por primera vez, pero bueno, yo creo que queda claro que la higiene dental hay que hacerla desde el principio, ¿no? Todos tenemos boca desde que nacemos, así que desde el principio deberíamos cuidarlo. Quiero empezar por el principio, porque podríamos empezar por el lavado de dientes y tal, pero yo creo que lo más, para reflejar la importancia de esto, que nos cuentes un poco por qué se producen las caries y que es en el fondo lo que vamos a prevenir, Exacto. sobre todo en los niños con la higiene dental, ¿no? Efectivamente, para saber cómo prevenir algo, primero tendré que saber qué es lo que realmente tengo que prevenir. Entonces, yo quiero hacer una pequeña distinción que no es tanto para que un papá o una mamá lo asuma, sino es incluso para que nos entendamos mejor. La caries en sí es la entidad de enfermedad, o sea, es el nombre que se le da a la enfermedad. Y la enfermedad, como ahora veremos, no es la mancha negra o el agujero que vemos en la boca, eso ya es la consecuencia de la enfermedad. Es decir, yo empiezo con tos, empiezo con fiebre, etcétera, etcétera, y todo ese cuadro clínico de signos y síntomas hacen alusión, a lo mejor en este caso, pues me lo estoy inventando, a una bronquitis, por ejemplo. Entonces, detrás de esa mancha blanca no basta que ni el odontólogo del adulto ni el odontopediatra del niño se focalice en puramente devolverte la integridad de esa muela. Realmente necesita reeducar y reequilibrar, por así decirlo, el por qué se ha llegado a generar la caries. Porque la mancha negra, o sea, el agujero, va a ser lesión de caries. Y todo lo que ello ha llevado a ese agujero es la caries como enfermedad. Entonces, si te parece, voy a usar de vez en cuando alguna diapositiva. Sí, Y perfecto. creo que esta es la primera y fundamental. Esto es un diente y quiero que sepamos las tres partes primero de todo. El esmalte es la piel del diente, por así decirlo, la cobertura más externa. Luego tenemos su cobertura interna, por así decirlo, que es la dentina, y la más interior, que se ve protegida por dos entidades ciertamente duras, es la pulpa del diente, que comúnmente lo llamamos nervio. Entonces, esta parte externa del diente, o sea, su piel, está siempre en contacto con la saliva natural del cuerpo, ¿vale? Y en esa saliva, de manera natural, siempre van a existir bacterias. Y esto, no sé si veis que de fondo en sí es una balanza, ¿vale? Y esto suele, o debe, mejor dicho, estar en equilibrio. El problema viene cuando se meten restos de alimentos no, digamos, adecuadamente cepillados, y sobre todo si de esos restos nos focalizamos aún más en el azúcar, esta balanza se descompensa. Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que a pesar de que las bacterias, como dice una de mis mentoras, Camila Palma, existen de manera natural en la boca, es decir, hay hasta 2000 diferentes tipos de microorganismos en nuestra saliva, cuando les damos de comer es lo que acaba produciéndose, que se produce la caries. Entonces, la caries en sí no es que yo tenga el bicho y si te doy un beso o te soplo o te soplo la comida a la cuchara o te limpio el chupete como alguna mami o abuela hace, no es que automáticamente te esté contagiando de la caries. Puede ser que te esté transmitiendo bacterias, pero si esas bacterias de aquí, sean saludables o sean patológicas, no tienen lo que comer, no habrá problemas. De hecho, está estudiado que ninguna boca, digamos, que muere virgen. Sí que puede nacer virgen, pero no muere virgen. Entonces, si la mamá, que digamos es ya su primera vacuna tras el canal del parto, etcétera, etcétera, le quiere dar un beso a su hijo debidamente, sabiendo ella que no tiene ni un herpes ni historias varias, tampoco hay que, respecto a la caries, no puedo hablar a nivel pediátrico, pero respecto a la caries, no quiero que nos alarmemos tantísimo, porque sí que estaremos transmitiendo bacterias, puede ser, pero si conseguimos que esto se mantenga en equilibrio gracias a unos correctos hábitos, no tendrá por qué producirse la enfermedad de la caries, que hoy por hoy el sinónimo, bueno, una forma de definir la caries debería de ser utilizando la palabra disbiosis, que a su vez hace alusión al desequilibrio, que no es en sí una infección, ¿vale? La consecuencia de la caries como enfermedad puede llegar a dar una consecuencia, una lesión de caries como es la infección, pero en sí mismo, por definición, no. Y quiero explicar esta parte inicial porque al final vamos a focalizar a lo largo de la conversación mucho hacia la prevención y realmente no voy a dar nombres de bacterias ni cosas extrañas. Entonces eso hace alusión a que no es tanto que tanta carga viral, que ahora sería bacteriana, que está muy de moda, por desgracia, el concepto de carga viral, no es tanto a que yo estoy expuesta, sino cómo mantengo
esas bacterias que pueden ser nuevas o no en la boca, alimentadas de más con ese azúcar extra que yo no me cepille. O sea, al final es, si no hay azúcar, no tiene por qué haber Por caries. muchas bacterias que haya, que es lo que estás diciendo. Efectivamente. Entonces, y aparte, bueno, creo que es así, que es lo que yo me he estudiado, las bacterias utilizan esos azúcares para producir ácidos, que es lo que van comiendo el esmalte, y al final acaba Efectivamente. apareciendo el agujero, la mancha negra, la Exacto. caries, como lo conoce las Exacto. personas. De hecho, tengo aquí también mi ayudante, que es lo mismo que os enseñé antes. Esto es un muñeco, esto es, digamos, un diente sano. Y de pronto aquí vienen como motivo de consulta, porque ven una mancha o un agujero. El problema es que lo que los papás y las mamás no saben es que este agujero realmente es una consecuencia de algo más grande, que es esa entidad de enfermedad de caries, y lo que es peor, cuando yo abro el diente o le hago una radiografía para ver cómo está por dentro, observo que no solo era una línea o un punto, es que funcionan en cuello de botella, que decimos. Es decir, yo veo la puntita del iceberg, pero hago una radiografía o lo que sea pertinente y veo que, ostras, la caries ya llega hasta incluso el nervio. Y sí, los dientes de leche también tienen Claro, nervios. eso es lo que te iba a Entonces, decir. Cuando ya un pediatra, un odontopediatra ve la mancha negra, entre comillas, ya llegamos tarde. O sea, la enfermedad ya se ha exacto, producido y estamos viendo el estadio final. Y por tanto, eso es. este directo es muy importante porque tenemos que hacer la prevención desde antes que esto ocurra. Efectivamente, Entiendo, por tanto, efectivamente. o yo creo que ya está entendido todo el mundo, que desde el momento en que tenemos dientes, diente, cualquier niño puede tener caries, ¿no? Es así. Tal cual, tal cual. De hecho, si no hay dientes, no habrá caries, porque ese azúcar, esas bacterias, da igual si estamos con lactancia materna y entre comillas, peor sería si estuviéramos con lactancia, con alimentación artificial, pues no hay duda de que las encías como tal no van a padecer la enfermedad conocida como caries. Podrán tener alguna inflamación, gingivitis si cabe, pero si no hay diente, no habrá donde ese ácido que metabolizan las bacterias con el extra de alimento no cepillado no tendrán donde adherirse. Entonces, las bacterias que son naturales de la boca, del intestino, de zonas más íntimas, también existen en la boca y esas bacterias hay que dejarlas tranquilas, pero hay que dejarlas en equilibrio, sin darles de comer a las malas el alimento que más le gusta, que es el azúcar. Entonces, efectivamente, a poco que nace un diente y se genera entonces el principio de digestión, esa digestión que empieza en la boca, el famoso bolo alimenticio que lo dejamos en biología o ciencias naturales de primaria, pues empiezan los dientes. O sea, ese ácido que de la típica anuncio de los chicles que se baja la curva del pH y que sube y bla, 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 empieza tan pronto nace el diente. Da igual la edad. Y si cabe, da igual en parte la alimentación que tengamos, porque metabolizarla la vamos a metabolizar todo. Lo que pasa que el riesgo es mayor, evidentemente, con azúcares. Claro. Y por tanto, los dientes habrá que limpiarlos desde el primero que sale, tenga 6 meses el Exacto. niño o tenga un año, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, si quieres, creo que justo en este punto en el que ya asumimos que si no hay dientes no va a ser necesario, estrictamente hablando, pasar ningún tipo de instrumento y tampoco ningún tipo de producto en la boca, ni siquiera para la supuesta sintomatología dental, porque simplemente que esto es como un chichón, una inflamación, la vamos a poder aliviar con frío, pero no deberíamos tanto de abusar de cremas o aceites esenciales que tienen una no solo eficacia dudosa a nivel de ciencia, sino que incluso su dosificación, como un medicamento tipo Dalsi, no es objetiva. Entonces, algo que realmente tú no puedes medir como una cremita y tal, también lo que es la FDA, la Federación de Drogas y Alimentos Internacional, no los aconseja, ¿vale? Entonces, apartando los 6 primeros meses por media que no hay dientes, no habría que cepillar, estemos con alimentación artificial o estemos con lactancia materna, y menos aún con lactancia materna porque de por sí es demasiado bondadosa como para arrastrar los beneficios que aporta. Pero cuando ya hay dientes y ahí no hay miramientos, hay que cepillar. Y vuelvo otra vez, si te parece, Gonzalo, a usar Sí, aquí unas diapositivas. sí, voy a ir quitando los comentarios que ya lo están Vale, diciendo cuando pongas diapositivas porque si no se vale. ven, pero Oh, sí. perdón, te voy a dar un trabajo extra. Nada, nada. Mira, verás, esto es una encuesta que se realizó en el 2007. Sinceramente, creo que si actualmente se preguntase, no sé yo si estaría hasta incluso peor, pero por culpa de nuestra propia profesión, o que quizás todavía nos falta hacer este equipo como estamos haciendo pediatra y odontopediatría, para que desde el principio se cepille. Porque fíjate, aquí hace la pregunta de
¿cuánta gente se cepilla, digamos, en preescolares? Vale, pues solo un 30% de los padres cepillan los dientes de sus hijos en edad preescolar. Esto es de 0 a 3 años. Solo un 30%. Y el otro 70% esperan a que el niño tenga más edad para que, digamos, el propio niño coja ese hábito. Claro. Y antes yo os decía lo de que no quites los comentarios todavía porque tengo que poner una diapositiva. Entonces, es interesante volver a recalcar lo de los hábitos, porque si el padre desde el inicio que nace los dientes, es decir, media de edad, 6 meses, no instruye al pequeño o es constante en que el papá o la mamá cepilla a ese niño, yo cuando llegue a la edad en la que la destreza psicomotriz o la responsabilidad, digamos, mental que ese niño tenga en función de la madurez, no habré llegado tarde, habré llegado tardísimo. Igual no me llevo a encontrar un agujero, pero me voy a encontrar un desequilibrio que, aunque no haya unas consecuencias objetivas, yo ya sé que ese niño está en enfermedad de caries. Entonces, esta estadística que me lastima muchísimo verla, quiero mostrarla como crítica o como llamada de atención a que por favor estos números cambien y que nunca se le deje de entrada la potestad o responsabilidad al niño, sino que sean los padres los que vayan detrás. Y aquí sí. Voy a decir yo, por también el valor del pediatra, yo creo que eso es muy importante, porque si no lo decimos los pediatras, por si alguno nos está viendo, en esa revisión que a veces hacemos en torno a los 6 meses, con la alimentación complementaria, que es cuando van a salir los dientes, ahí es cuando tenemos que dar la primera información, porque si lo damos ya con un año y medio, ya vamos. De hecho, o sea que hay que recordárselo. Agradezco un mundo esto que nos dices porque, claro, a veces parecemos los listos de turno que cuando nos llega, con suerte, un bebé a la clínica dental de pediatría, de odontopediatría, y decimos que cepillemos, pero a lo mejor su referente real, que es el pediatra, claro, que no use más que agua, que ahora veremos que no es así, pues claro, mi credibilidad, aunque yo me esté basando en actualización científica, pues está a la altura del suelo, porque no hay, digamos, una cultura desde el primer referente materno y paterno, que es el pediatra, una adecuada información. Pero bueno, agradezco por eso la frase y por eso dijo, tengo que sacar mi cara a apoyar tu reivindicación. Pues tenemos claro que los dientes hay que cepillarlos desde... Eso es. ¿Y con qué hay que cepillarlos? Que esta es la otra gran pregunta. Exacto, pues desde que este es un extracto de la Sociedad Española de Odontopediatría, o sea, no es opiniología ni de Gonzalo ni mía personal. Voy a hacer un inciso, esa página es genial. O sea, esa página la he utilizado yo como pediatra para informarme y la parte que tiene de dudas para padres, que está en el catálogo de cómo hay que lavar, que si quieren entren, que lo tienen ahí todo luego resumido y en un vistazo se lo ven. Exacto. Nos ha costado, tengo que decir que nos ha costado que se actualizara, porque no deja de ser una página web que, como todo en la vida, tiene como muchos pasos hasta que al final se produce el cambio, que pasa un poco en lo que tú has dicho antes, que tus inicios a lo mejor publicaste algo que hoy por hoy a lo mejor ya no tiene cabida. Pues esta página web, por suerte, ya está actualizada, pero hace unos años lo que ahora voy a decir no era real. Entonces, tal y como dice el extracto de la Sociedad Española de Odontopediatría, es que me encanta esta palabra, es obligado, que ni siquiera recomendado, comenzar la higiene de los dientes con la erupción del primer diente. Y además es que hay que hacerlo con una concentración de 1000 partículas por millón de flúor, ¿vale? O sea que hay que echar pasta desde el principio. Justo, tal cual, y sin más miramientos, hay que usar pasta. Y también aquí hago un pequeño parón, y es que, por desgracia, y en parte porque es una actualización que poco a poco va haciendo ruido y con un peso ya brutal a nivel de ciencia, que también estamos consiguiendo que desde la industria farmacéutica, que es, digamos, el otro ente del que necesitamos hacer equipo transdisciplinar, pues es un hecho que no todas las marcas comerciales, ni de farmacia, ni de supermercado, de pastas dentales, no todas ellas ponen en boga la importancia de esa concentración de flúor y le dan más relevancia a qué edad poner en el tubo. Claro. O sea, es más típico que se encuentren pues eso, pastas de más 2 años, de 6 años, de 12 y de 0, oficialmente hay muy pocas y además es que las acotan en el tiempo. Es como que esta pasta solo te vale de 0 a 2 y a lo mejor hay niños que con 3 pueden seguir necesitando la otra y de momento, a día de hoy, de 0 puro, no suele haber un excedente a, por ejemplo, 1450 partículas por millón, que a veces, sobre todo en niños de muy alto riesgo de caries y que son bebés de, por ejemplo, 12 meses, necesitan, bajo criterio profesional, usar un extra de flúor y como tanto el farmacéutico como la madre o el padre quizás no tienen
esta información y de repente le dicen, no, no, pero es que 1450 es como para una aberración, es para... Yo creo que eso es un poco lo que estás diciendo, que el problema es que, al igual que pues cuando van a tu consulta pueden dudar porque no es lo mismo que le ha dicho el pediatra, claro, cogen un bote y ponen de 2 a 6 y Claro. están diciendo aquí que le dé esto a un niño de 7 meses, pero yo creo que el mensaje claro tiene que ser, ¿con cuántas partes por millón de flúor se empieza? 1000 desde el Desde principio. el principio. Y aún, Y hay que exacto, y buscarle, iremos que eso es lo que está subiendo. diciendo Yaiza, hay que darle la vuelta, no os fijéis en los 2 Exacto, años, 6 años, tal, es darle la vuelta a lo que están sí, compuestos, vienen un montón de cosas, pero lo único que hay que fijarse es en las exacto. partes por millón que tienen de flúor, porque el flúor Efectivamente. es lo que previene, que no lo hemos dicho, el sobrecrecimiento de esas bacterias que va a hacer el desequilibrio para que se produzca la caries. Exacto, es de algún modo igual que en nuestro cuerpo a nivel crema, solo recibimos, o sea, solo realmente entran alguna serie de partículas, pues lo que logra entrar en ese diente para reestructurar un poco el desequilibrio que esa bacteria junto con el azúcar ha empezado a generar con esa llamada disbiosis, lo único que reestructura y que es susceptible de penetrar en ese diente que empieza a agujerearse, al menos a nivel microscópico, aunque el ojo no lo vea, por eso aquí llegamos tarde, el único producto que lo reestructura es el flúor. Y como bien dice, y por eso la palabra me parece perfecta, acuñada, es obligatorio el uso de pasta fluorada de 1000 partículas por millón desde que sale el primer diente. ¿Y hasta cuándo usamos 1000 partes por millón? Porque has dicho lo de 1450, que es la que usamos los adultos. ¿Cuándo hacemos Sí. ese cambio? Pues en realidad la importancia del cambio de concentración viene un poco basándonos en el riesgo del paciente. Si es un paciente que después de hacer una muy exhaustiva primera visita donde hacemos casi una entrevista de trabajo, pero del diente o de la boca, pues determinamos, según digamos unos protocolos, qué tan expuesto está ese niño a tener un riesgo alto de caries o no. Y si no está en un riesgo alto de caries, podemos mantenernos durante 2, 3 años, a veces en muy pocos casos, hay que decir, hasta incluso los 6 años, pero la de 1450, que es un poco la estandarización de la concentración de flúor, que de hecho es la habitual del adulto incluso, de las pastas de adulto, pues hay veces que desde ese criterio profesional basado en ese riesgo de caries, es decir, qué tan expuesto estás a que se produzca la enfermedad de caries y con ella las consecuencias de la lesión cavitada. Pues a veces, desde bien pequeñitos, desde bebés a veces, hay que usar 1450. Lo que importa es que entendamos el flúor, o la pasta dental, perdona, como un medicamento. Igual que se dosifica el Dalsi, el Unifen y el Apiretal, necesitamos aprender a dosificar cuánta pasta de dientes, una vez he elegido la concentración, aplicar en el cepillo. Y yo creo que este es un punto, Gonzalo, en el que voy a ponerte otra diapositiva, que es bastante explícita. Me parece fundamental esta frase, que siempre vamos a necesitar una pasta por encima de 1000 ppm, como sabéis, bueno, igual o superior. Y lo siguiente, y lo importante es esto, que mientras solo tenemos incisivos, manchemos un poquito las cerdas. Esto es una medida, evidentemente, que yo no sé ni lo que equivale. O sea, se trata de que al final manches un poco las cerdas, ¿vale? Luego, cuando ya tenemos molares, en torno a los 2 años de edad, usamos más o menos la cantidad de un arrocito. Y cuando ya tenemos 3 años, independientemente de que sepa tragar o escupir, da igual, vamos a usar la cantidad de un guisante. Y yo sé que aquí abro debate a que realmente, ¿qué pasa? Oh, Dios mío, ¿cómo se puede tragar pasta de dientes? Pero ahí no hay debate. Yo creo que aquí hay que ser práctico y entender las cosas. Eso quiere decir, lo que tú estás diciendo, que viene porque mucha gente tiene miedo. Claro, si tragan la pasta, a ver, a un niño de 7 meses, 8 meses, que luego podremos entrar, obviamente el cepillado dental que le vas a hacer no va a ser igual que uno de 4 años, que se va a dejar mucho mejor. Y en cuanto le metas pasta de dientes a un niño de 8 meses en la boca, como a mi hijo pequeño, lo que va a hacer es tragársela. Buenísimo el sabor y se la traga. Es así. Que les quede tranquilas las madres que no hay peligro porque efectivamente. Por eso es la cantidad pequeñita, o por lo menos eso es lo que yo he entendido. Eso es. Poquita cantidad que va aumentando para que ese flúor excesivo que pudieran tener no llegue. En ese documento hay casi la parte que más me gusta es que dice, hay una parte que dice que para que se produzca la fluorosis, ¿no? Que es la enfermedad por un exceso de flúor, que sí que tendría los dientes de negro, el niño tendría que tragarse 10 veces la cantidad de pasta al día durante muchos días. Sí, no va a pasar nada porque un cepillado, 2 cepillados al día se traga la pasta.
Eso es. O sería incluso, ahora ya se Mira, sabe lo que han cambiado, 13 porque esa veces. foto yo no la había visto. 13 veces incluso. Y eso que si asumiéramos que se tragan el 100%, pero Claro, fíjate que realmente cuando tú estás en esta edad, normalmente tienen el reflejo de extrusión. claro, yo lo veo. Entonces, incluso con su propia lengua van a retirar bastante el contenido de la pasta dental. Y algo importante también que tenemos que saber es que el cepillo no tiene, o sea, lo podemos mojar, pero que es más casi cultura nuestra que no necesidad real, porque realmente si yo no mojo el cepillo, aunque no es nada grave que, no, que así lo hagan, pero lo recomendable sería no mojar el cepillo por dos motivos. Uno, para no diluir los beneficios que nos da la concentración elegida del flúor. Y dos, porque si yo genero menos agua, no tendrá tanta gestión, digamos, generación, mejor dicho, de espuma, como para que se, pues eso, se encharque la boca Que y toda la quede boca bien de la mamá. Igual que nosotros, de hecho, cuando nos echamos crema en el cuerpo, no necesitamos tampoco echarnos agua antes y después, porque perderíamos entonces el efecto. Entonces, quizá me estoy adelantando un momento y es que como me encanta, me embalo, pero que no sería necesario enjuagarse con agua después de cepillar los dientes. Y yo sé que ahora a todos nos está Sí, explotando la pues yo ya cabeza. lo sé porque yo esto ya lo leí hace un año, 2 años, que ya no se recomienda enjuagarse la boca después del cepillado, que lo que se recomienda es escupir el exceso Exacto, de eso es, pasta para que sigas con el flúor ahí y siga haciendo el efecto. A mí esto eso me es. hace un poco de gracia, porque eso yo lo entiendo en un adulto, en un niño un poco más mayor, pero un niño de 2 años o de 1 año y medio, pues ni enjuagarse ni escupir. Yo Claro, le lavo los claro. dientes al niño y a correr, ¿no? Tal cual, lo que pasa que tenemos tan interiorizado desde el adulto que sí que nos enjuagábamos, que nos Claro, entra como que muy mal eso de que, a ver, eso de que el flúor a lo mejor es tóxico, o sea, primero que ya ni me gusta, luego encima me dices que ni me enjuague, entonces, bueno, ya dentro tengo una bomba nuclear y la realidad es que no, pero claro, esto es un poco lo que los móviles, es decir, antes es verdad que le teníamos miedo basándose en algunos artículos que existían respecto al flúor, pero fíjate, es que muchos de estos artículos eso de que voy a probar en una población a darle flúor en pastilla, en colutorio, veremos cómo, en una población que de base está expuesta a bebida fluorada del agua potable, por ejemplo, México tiene muchísima agua fluorada en, digamos, potable. Entonces, si yo en un lugar de que de base ya hay flúor y estoy dándole algo que incluso se tragan tipo pastilla, pues evidentemente voy a generar unos niveles de fluorosis, aunque leves, por encima de los que a mí me hubiera gustado. Y estos artículos eran los que antes existían y por los que hay muchos pediatras que hoy en día, o incluso dentistas, tengo que claro, le decir, tiene miedo a la se marca. rigen por ellos, pero es que todo lo que, igual que en tecnología de móvil y ordenador, y todo lo que se excede de 5 años de evidencia, se suele descartar o se suele reevaluar. Y se sabe por eso que lo que se hizo en su día sobre una población muy concreta, hoy se hace en España o en Madrid, que no tenemos agua fluorada potable, pues no estamos generando ningún excedente de sobredosificación de ese flúor. Por lo tanto, aunque nos haya explotado la cabeza, no va a haber problema en no enjuagarse y sobre todo mientras consideremos oportunas las cantidades, o sea, que las apliquemos según lo hablado, y mientras no te cepilles, que ni lo hago yo 13 veces al día, es que el Claro. riesgo y el miedo, por favor, mamás y papás, reducidlo, porque de verdad que el flúor es lo único que nos va a ayudar junto con el control de azúcares para no tener caries como Que esa es la enfermedad. segunda parte de lo que vamos a hablar. Están preguntando mucho en los comentarios, ¿qué pasta, esta marca? Yo, como a mí no me pagan las pastas de dientes, no voy a hablar de ninguna pasta de dientes. Yo voy al supermercado, doy la vuelta, miro y sinceramente Exacto. me da igual las marcas. Sí, el tip Puedo que acertar puedo más con el dar, sabor o menos para mis hijos, porque exacto, algunas veces me lo justo, dicen, pero en este momento, como tú no tienes blog, que te lo tienes que hacer, sí que voy a recomendar un blog que es de que tú la conoces, que se llama Lidia, que es una madre Lidia nutricionista que Almanza, tiene un post maravilloso con una sobre las lista pastas, infinita de todas las pastas de dientes tal que cual. tienen 1000 partes por millón o cuántas partes por millón. Así que el que Eso tenga es, dudas, que quiere buscar una marca, para ir directamente a coger la marca, que revise el exacto. blog de Lidia, que está muy bien, una madre del dentista buscando ese post. El tip genérico que daría, sin entrar efectivamente en pastas ni en sabores, porque eso es un ensayo-error puramente, solo me reduciría que de manera general, que no para todas, las pastas de más 6 años, aunque el Claro, bebé tenga 6 meses, van a presentar probablemente o 1000 o 1450. exacto. Entonces, eso es un poco para que no se queden ciegos buscando un poco la parte
parte de ingredientes, pero lo que está diciendo Gonzalo es lo suyo. Y Lidia Almansa, una madre en el dentista, se ha basado en puramente, pues eso, analizarlo. No es que de hecho en la carrera nos expliquen en algún momento o en los ciclos de higiene nos expliquen en algún momento esta marca sí, esta marca no. Esto al final es ensayo-error y mucha visión de lo que compramos. Igual que analizamos cuántas calorías queremos no consumir, pues lo mismo para el flúor. Vale. Lavamos los dientes desde que salen, utilizamos pasta con flúor con al menos 1000 partes por millón. ¿Y cuántas veces lavamos los dientes a los niños? Mínimo 2 veces al día. Por debajo de 2 veces al día no hay efectividad. Sería casi como no haber empleado nada. Entonces, de esas 2 veces al día es un mínimo. Yo hay niños que, sobre todo si son muy demandantes, sea de lactancia materna, alimentación complementaria futura o alimentación artificial en inicio, intento que hagan 3, porque siempre por estadística van a ser más probables que sean esos cepillados mejor hechos, que no solo si me limito a 2 y puede ser que los 2 no estén bien hechos. De lo que no hay duda es de que esos 2 cepillados es importante saber su frecuencia, que lo más no es tan importante que yo a lo mejor me cepille en el desayuno y a las 3 de la tarde, sino que el que me lleve siempre como indispensable en la vida es el de la noche. Antes de dormirme, sea bebé, sea adulto o adolescente, siempre deberíamos de cepillar los dientes. Y yo sé que ahora pensarán muchas madres, caray, pues mi niño se despierta de noche, tenga la edad que tenga, y a veces le doy de comer el alimento que sea. Vale, no se trata de que, sobre todo si son bebés o lactantes, por cada toma que le des, tú vayas y le despiertes por cepillarlo. No se trata de eso, pero se trata que en el último esfuerzo diurno que vais a hacer antes de realmente dormir ese niño, aunque se duerma al pecho o aunque se duerma en alimentación artificial, sí que tenéis que cepillarlo previamente, al menos 1 hora antes, para que después, aunque metamos alimento, ese efecto del flúor que no habéis quitado con agua, por lo que os estoy comentando, va a tener un poquito de fortaleza frente a la ingesta de comida. Claro, esto incido yo, los niños que ya son un poco más mayores, que se duermen después de comer, que ya a lo mejor tienen 1 año, 1 año y medio, pues cenan y luego se les lavan los dientes antes de acostarles, que no se lo laven antes de cenar. Vale. ¿Y cuánto tiempo hay que lavar los dientes a los niños? Porque claro, pues a veces te dicen que estarán 2 minutos, porque ahora iremos a ver quién lava los dientes a quién. La realidad es que más que el tiempo, en niños hablo, lo que importa es la técnica, bueno, en realidad en todos lo importante es la técnica que realicemos. Entonces, yo lo que les digo, esto hablo focalizándolo todavía más a bebés, que es un poco donde más carencias creo que informativas o formativas existen, pues yo creo que lo resumo siempre en una circunstancia. Lo que hagas, hazlo bien. O sea, prefiero que durante 10 segundos batalles con tus 2 manos, una para agarrar el cepillo y otra para separar, digamos, los labios, haciendo como un efecto de pinza, tal que aquí, para, por ejemplo, pues eso, para que aunque el bebé... Los aparatos que tienes en casa. Me he preparado. Y entonces eso, que como para que el dedo no nos haga, pues eso, que no cierre la boca, levantar el labio, es fundamental levantar este labio. Entonces necesito las 2 manos para cepillar. Entonces, yo lo que les digo es que sobre todo si están comenzando el cepillado en los pequeños, utilicen una canción que les calme a la madre, al padre y al niño. ¿Por qué digo también a la madre y al padre? Porque va a llorar, es muy probable que ese niño llore. Entonces, si tú como que te mentalices o te abstraes de ese llanto, porque en realidad solo está llorando no por dolor, está llorando porque se siente un poco invadido y porque es algo novedoso. Entonces, para que se calmen los padres, yo suelo recomendarles que canten mientras cepillen. Y si tienen que intervenir y tienen que aplicar 20 segundos arriba, 20 segundos abajo o 10 y 10, sería suficiente, pero necesito que esos 10 segundos sean efectivos. Eso sí, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Que cuando ese niño vaya creciendo y vaya ganando en autonomía y psicomotricidad, que esto, por cierto, no sobreestimemos a los niños, si hay niños que hasta los 8 años no pueden estar solos, ¿vale? Y no es una exageración lo de los 8 años, es estadístico, pues hay que estar un poco detrás de ellos, y yo sí que cuando son un poco más mayores intento hacer motivación a través de la canción. Y entonces les digo que les permitan, pues eso, que les pongan en el baño una tablet, un móvil o lo que sea, con una canción
canción que les guste, no necesariamente dental, como Despacito, que ahí atrás fue tan famosa. Los niños de 5 años me pedían la canción de Despacito, pues esa canción es larga tela, que si estás los 3 minutos cepillándote y vamos, yo me doy con un canto en los dientes. Yo creo que lo están Entonces, eso es preguntando como algunas que, padres y dicen, es un suplicio lavarle los dientes. Yo creo que lo que ha dicho Jessica es muy importante. La primera vez que le metes un cepillo de dientes a un niño en la boca no lo vas a hacer bien, ni el segundo, claro, ni seguramente al mes. Pero si lo empiezas desde pequeño, irán cogiendo la exacto. costumbre. Y yo que creo que es una buena recomendación, también es importante que tú aproveches ese momento para lavarte los dientes con ellos, porque si lo ven como La algo familiar modelación, que hace el padre o hace la fundamental. madre, pues seguramente lo va a dejar hacer mucho mejor. Y me está Exacto. preguntando una madre que lo vio el otro día en un vídeo tuyo, que yo no lo sabía, yo no lo tengo como que lo voy a hacer, que dicen, es que mordisquea el cepillo. A mí me gustó mucho verte en un vídeo que dices, tienen un cepillo para que jueguen y cuando me toca Exacto. lavar los dientes lo cambio y cojo con el que me toca Yo lavar los recomiendo dientes. dos. Dos y además del mismo color, porque son súper listos. Y no Claro, vale que les metas de repente esto que es lila y le des esto que es rosa. Yo usaría dos, uno para destrozar y otro para ahorrar, efectivamente, que será el que usen los padres. claro. ¿Y los eléctricos? Porque Pues, mi hijo de 4 años es lo que le trajeron los Reyes este año, un cepillo eléctrico. hombre, Tenemos los dos, lavamos nosotros porque ahora pues tal incidiremos en cual. quién tiene que lavar, pero ¿qué hacemos con los cepillos eléctricos? Porque hay Pues en CAS, lo o sea, vas al supermercado y están ahí para que lo cojan los niños pequeños. Pues la forma en la que tu pequeño ha introducido el cepillo eléctrico es la única justificada. Es decir, no hay evidencia científica de que el uso en niños, no en adultos, en niños, el uso de un manual frente a un eléctrico haga evidencia de que uno sea mejor que el otro, porque radica que se necesita la técnica. Y a veces nos pasa que por error de padres o por, digamos, digitalización del niño, se piensa que por ser eléctrico yo me pongo así, tiqui, 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 y me estoy cepillando todo, incluso los de detrás. Claro, Y es un error. Entonces, en cambio, si ese eléctrico genera un factor motivacional que va a ayudar a que ese cepillado no sea como el momento más difícil, o mejor dicho, los dos momentos más difíciles del día, pues entonces sí que estaría bien que se introdujera, pero siempre de manera alternante. Incluso diría que puede ser como un premio, entre comillas, que el fin de semana se pueda usar el eléctrico en torno a, pero no antes de los 4 años, 5, justo. porque es justo hacia los 4 o 5 años de media, que cada niño es un mundo, donde podríamos empezar a declinar el 100% de responsabilidad exclusiva de los padres en esa higiene hacia que poco a poco se encamina hacia el niño, que Claro, en torno a los 6 años debería quedar en 50-50, es decir, 50% que se cepille el niño, 50% que papá o mamá supervise o repase. Y claro, hacia los 8 años, hasta los 8 años debería de ser al menos supervisado. claro, Y respecto a los más pequeños, pues sobre todo eso, en 4 años, hayamos elegido dar el eléctrico, pero sobre todo como efecto motivacional y no para siempre. Pues cuando en torno a los 4 años, que son niños que ya son más ágiles, que de aquí están muy espabilados, etcétera, etcétera, yo también indicaría que el rol que han mantenido los padres de que son los primeros en cepillar y ya luego si eso que el niño juegue, lo mantengan. Porque sabemos que a los 4 años, bueno, en realidad desde los 2 años, los terribles 2 años, existe una mayor autonomía falsa de ese niño que si yo te dejo, o sea, si yo le digo al niño, pequeñito, cepíllate, y se va y se cepilla y yo llego como madre después a supervisar, él va a pensar, ¿qué hace esta pesada cepillándome si yo ya lo he hecho súper bien? claro. Entonces, el rol de quien empieza, aunque vayamos en porcentaje, digamos, de autonomía a favor de ese niño según crezca, el rol debería ser el mismo. Primero el adulto y luego el niño. Y hacerlo a la vez, incluso como opción en niños un poquito más grandotes, efectivamente. Y luego, si nos tuviésemos que decantar por los eléctricos, efectivamente en el supermercado tenemos los típicos de pilas, que vibran tal. Pues hay que decir que esos al uso no dan ningún beneficio de seguro. O sea, si acaso un poquito de contaminación y un poquito de gasto extra Sí. económico. Sería preferible hacer, si se quiere, una inversión un poco más grande en ese cepillo eléctrico y que de hecho, si se intercambian debidamente los cabezales, puede incluso lo que es el mango Justo. reusarse entre familias, aunque hoy más que nunca con mucha limpieza del propio mango, pero se sabe que hoy en día y también para adultos, los cepillos de pilas, esos no valen para nada, pero ni en adultos. En cambio, Claro. los otros, los de alta gama, por así decirlo, se sabe que en adulto tiene una mayor ventaja, eso sí. Vale, fenomenal. ¿Por dónde iba que me estaba yendo? Ah, lo que Con decías los de la autonomía. Yo quiero decir una cosa de la autonomía que creo que es muy importante. O sea, a medida que el niño va creciendo, todos los padres queremos que ganen autonomía y queremos delegar para que esto ya lo haces tú. Pero yo creo que hay
tres cosas claves en la autonomía de los niños en el cepillado. Uno, la parte psicomotriz, que no la tienen de pequeños, y lo de los 8 años, yo os lo leí en la página de la sociedad, que dicen, como un poco regla general, hasta que no son capaces de atarse los cordones solos, no tienen Exacto, la motricidad para lavarse la boca. Y me pareció la idea. Los niños tal pequeños que no cual, saben atarse los cordones no deberían tener el tal cual. cepillado ellos. Y luego la otra parte de la Eso es. autonomía es, a lo mejor sabe atarse los cordones, pero va a estar el tiempo suficiente lavándose los dientes, va a echarse la cantidad de pasta adecuada. Entonces yo creo Hay que que es la otra parte de supervisar. la autonomía que hay que supervisar. O sea, la salud de la boca de los niños al final recae en los adultos. Y a mí no me gusta culpabilizar a los padres. Cuando ves No, una no, no, caries para en un nada. niño pequeño, sin duda alguna, la culpa en este caso sí que es de los que no han Y, sabido y vernos porque bien. esto hay que conceptuarlo como un medicamento y Efectivamente. de por sí un medicamento pone el apellido de fuera del alcance de los niños. Entonces, si yo dejo que los niños se metan en la pasta todo lo que ellos quieran, no solo echarán lo que dicen los anuncios, que es llenar el cabezal completo, sino que se van a pasar y además, como dijiste antes, está rico y entonces ya si eso de paso me lo echo dentro de la boca. Entonces, tiene que ser, aunque sean más mayores, tiene que ser súper supervisado, valga la redundancia. Y de Y, hecho, tengo aquí una foto, pues, como solo por cerrar este tema, que estos son el manuales, tipo de ¿vale? cepillo y cada cuánto cambiarlo, que Exacto. no quiero que se me olvide. Exacto, exacto. Y aunque no vamos a entrar en marcas con ellos, sí que es un hecho, y ahora vuelvo a quitar la diapositiva para mostrarlo yo, que lo tengo aquí, nos gustan en los niños pequeños, pero que nos puede quedar hasta los 10 años incluso, siempre que los vayamos cambiando, en tanto que esto se abra, ya deberíamos de cambiar de cepillo. Dicen que uno por estación, o sea, digamos que casi 4 veces al año. En bebés suele ser el doble, o debería Claro, de porque serlo. como lo van mordiendo, lo destrozan antes. Exacto, exacto. Por eso digo que mejor tengan dos, uno para destrozar y otro para ahorrar, y que no sean pues 10 al año. Entonces, lo que buscamos fuera de marcas de un cepillo, en este caso manual, que es el que tengo, es que el mango sea totalmente ergonómico y amplio para que empuñe tanto el propio bebé como tu mano como padre, que probablemente no sea la misma envergadura de la mía como madre. Entonces, necesitamos ergonomía para todos los que lo vayan a utilizar y el cabezal pequeñito, ¿vale? Y con cerdas suaves, ¿no vale? Y tampoco en adultos deberíamos usar nunca ni medios ni duros, ¿vale? Salvo prescripción profesional, pero es la que Es menos. otra cosa. Y en niños, desde luego, jamás. Entonces, este cepillo nos gusta muchísimo y además, al ser engomado, puede servirse incluso hasta de mordedor, que los primeros inicios, pues claro, no saben lo que es, entonces se lo van a meter por cualquier lugar. Y eso, y al estar engomado, permite que no se lastimen, como si de pronto a lo mejor me meto este otro, que tampoco vamos a poner la marca como tal, pero no es lo mismo El morder poco esto yo que puede ser hacer ese un esto. cepillo que lleva poco yo, porque ese es el que tengo yo justo ahí. No diremos la marca. Pero mira, Pues ese cepillo suelo acuñar que el mismo cepillo, y sin poner marca, es este de aquí, y esta pasta, por favor, no la compréis. No tiene 1000 partículas por millón de flúor, perfecto. ¿vale? Aprovechando. Vale. Bueno, repasamos del cepillado. Desde que salen los dientes, al menos con pasta con flúor, con 1000 partes por millón, al menos 2 veces al día y supervisado por los padres. Yo creo que con Eso eso es. lo tenemos. La Realizado o parte del supervisado. cepillado, más o menos todo. Y queríamos repasar ahora ya en el final, que, joder, 45 minutos para contar todo esto ya llevamos. Hemos hablado de la parte de lavar, pero hay ciertos alimentos que son los que producen más caries. Todos tenemos en la Exacto. cabeza las chucherías y el azúcar, pero quiero que nos expliques un poco esto porque la gente no sabe, por ejemplo, aunque no sean nutricionalmente adecuadas, las No. patatas de bolsa, que son azúcar puro, que es almidón, eso también produce mucha caries, ¿no? Recomiendo encarecidamente que todo sanitario o ciudadano del mundo siga esta página web. Y fijaros que en bebés, esa es la cantidad exacta que debería de tener un bebé. Niños, máximo 4 terrones y un adulto, máximo 6, máximo 6. Bien, pues la realidad es que si nos metemos, no se ve la marca, vale. Todos sabemos lo que es, pero no se ve. Realmente pone que, por ejemplo, en este caso son 0 azúcares añadidos, pero realmente por una circunstancia que no vamos a entrar a explicar, que se llama hidrólisis industrial, pone realmente aquí 0 azúcares añadidos, pero, oh, casualidad, presenta 29 gramos de azúcares. Y esto es alimentación, digamos, denominada infantil, ¿vale? Entonces, tienen que tener efectivamente mucho cuidado porque es que sin azúcares no habrá caries dental, tal y como dice la Federación Mundial de Odontología, ¿vale? Y es que hay muchos alimentos que se nos van mucho más allá de lo que podamos imaginar y, de hecho,
Yo tengo un eslogan en la clínica en la que trabajo de Prieto y Serrano en Madrid, que es que no solo las chuches generan caries, y es que hay alimentos muy cotidianos en la alimentación infantil, no solo esas papillas que mostré, que son medianamente falsas en el etiquetado, sino que las patatas de bolsa, los zumos envasados nos hacen un daño bestial, pero bestial. La Tienen propia de todo leche, que es un menos alimento que para mí nutricionalmente es muy adecuado, la leche normal de desayuno, pues lleva también. a Y las lactosa, galletas. que es un azúcar, así que... Entonces, hay muchas veces que tú las haces en esa primera visita exhaustiva, digamos, un dietario, o sea, un consultorio dietético de preguntarte no tanto qué comas en cantidad de kilocalorías, sino cuánto lo comes. Y cuando dices azúcares de entrada te dicen que no. Pero vas haciendo preguntas específicas y dicen, sí, para desayunar toma cereales, sí, para merendar toma galletas, sí, es que además lleva batidos de fruta de estos de succión para el recreo, y al final dices, claro, es que todos esos son exposiciones que si las analizas con sinazúcar.org se te va de madre lo que te has tomado azúcar, aunque seas un niño. Pero ya no solo las cosas nutricionalmente no adecuadas, que has mencionado muchos, la pasta, los espaguetis, Exacto. está hecho de cereales, y al estar hecho de cereales son hidratos de carbono que se Que se formarán por saliva y fermentan. azúcar en la boca y hace exactamente lo mismo. Con lo cual yo creo que al final lo que tiene que traducir es verdad que hay alimentos más cariogénicos, como las chuches y tal, pero que en el fondo toda la alimentación te va a producir. El tomate de la salsa boloñesa, el tomate que compramos, no el que hacemos, ya tiene también mucho azúcar, pero mucho. Entonces, claro, al final sí que estamos expuestos, y esto es algo que las mamás tienen que concienciarse, por eso hay que subir en esa balanza ese factor de riesgo al que están expuestos, que son azúcares, aunque los veamos restrictivos en la dieta, con el factor de protección, que al final es un cepillado con pasta fluorada. Vale. Y quiero entrar, cuando lo hablamos te lo dije, que yo en esto, no que sea crítico, lo hemos dejado para el final porque a lo mejor así la gente no lo escucha y no se nos echa encima, pero quiero que nos hables un poco de la lactancia materna y las caries, porque dependiendo de dónde lo leas, hay gente que te puede decir que sí que las provoca, hay gente que no las provoca en absoluto, pero quiero que nos des tu opinión, luego yo te doy la mía. Pues verás, voy a basarme justo en un descargable que es de 2019 de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, una vez más, no es opiniología de Gonzalo ni de Yaiza, sino es realmente lo que dice la evidencia científica. Se sabe que realmente la lactancia materna, en el sentido de causa-efecto, no produce caries. Pero eso no quita que, aunque de por sí los beneficios de la lactancia materna son todos ellos bondadosos y de hecho son, digamos, de beneficios de protección para muchas condiciones, no solo dentales, no te exime que por el mismo motivo de que es un alimento que va a empezar a metabolizarse por la boca, va a generar igualmente una serie de ácidos como toda la dieta que metemos en la boca, y por lo tanto, a pesar de que tengamos el beneficio de la lactancia materna y apostemos por ella y tengamos una lactancia como deba ser a demanda y por lo tanto también nocturna, yo nunca seré quien de reducir las tomas de una madre jamás, y menos aún la nocturna, sabiendo que la prolactina de hecho tiene un pico justamente de noche y por lo tanto es necesario, digamos, extraer esa leche, y si lo hace el niño, mejor que mejor. Pero eso no exime a esas mamás, digamos, que por supuesto deben, ojalá, luchar por su lactancia materna, no las exime de que se compagine esa ingesta de comida con una correcta higiene, porque es real que la lactancia materna protege a muchas entidades y que incluso algunas enzimas que nos aporta pueden incluso prevenir la caries, pero como también no deja de ser un alimento que se metaboliza, por favor, no exime la lactancia materna que con un conjunto de todo, en ausencia de flúor, genere caries, ¿vale? Que no se nos vaya. Quiero decir que esto es muy sencillo. Hasta los 6 meses de vida los niños pueden tomar lactancia materna exclusiva, pero a partir de los 6 meses, en mayor o menor cantidad, los niños tienen que empezar a comer otras cosas. Con lo cual, aunque tengan la lactancia materna hasta los 2 años, 3 años, lo que quieran mantener, están comiendo otras cosas, con lo cual hay que lavar los dientes igual de bien que a los niños que no toman lactancia materna. Yo creo que no que esté en contra, pero creo que muchas veces se han malinterpretado estos documentos en los que se dice que la lactancia materna no produce caries, y que eso ha transmitido a muchas personas que lo han malentendido, que entonces que ya no hacen nada. Caries por tener lactancia materna, no le lavo los dientes. No, hay que lavárselos igual. Al fin y al cabo sí que es verdad que cuando el pezón entra en la boca
normalmente va casi hasta la garganta y que hay poca leche que quede en la boca, pero algo puede quedar, puede tener azúcar y puede producir las mismas caries si no se tiene Tal cual. Exacto. Además, es importante saber que muchos de estos argumentos que son correctos, pero se han mal usado, se basan precisamente en que la lactancia materna exclusiva lo debe de ser por 6 meses, pero es que por 6 meses muy pocos niños tienen dientes, claro, entonces es que con no se puede, razón, o sea, es un estudio muy claro, difícil de hacer porque a qué niño claro, con 1 año solo le vas a dar leche durante un tiempo, exacto, a ver si claro. produce, no se No, puede. exacto, y en los 6 primeros meses entonces no hay dientes y por lo tanto da igual casi lo que le des, que evidentemente abogamos por una lactancia materna porque es salud en sí misma, pero es que a partir del sexto mes va a haber una alimentación complementaria que en mayor o menor medida, aunque tengamos 10 ojos encima, va a introducir acidez porque son diferentes pHs de alimentos y también pues cítricos como las frutas, azúcares y al final el compendio de todo, que no de manera exclusiva ni muchísimo menos, se genera ese desequilibrio que mostraba de la balanza y entonces no como causa-efecto la lactancia materna genera caries porque eso se sabe que no, pero no puedes tampoco decir entonces es ese alimento en concreto el que lo genera, entonces cúbrete en salud, mete cepillado, mete pasta 2 veces al día y bien hecho sin miedo aunque el niño llore, porque aunque el niño llore solamente hay que intentarlo un poco más y ya llegará el momento de que lo acepte y no le demos tanta vuelta a esa lactancia porque parece que también que se genera debate respecto al alimento y nos olvidamos de que lo importante es la protección, no en sí la lactancia, que de por descontado todos son beneficios y eso nadie lo puede discutir. Pero hay que Yo creo protegerse. que lo hemos hecho todo encajado fenomenal. Quiero decir, ya lo he dicho al principio, pero para los que se han incorporado al final, que he aprendido a descargar los directos de Instagram, así que luego lo subiremos a YouTube y lo subiremos a Instagram Live para que el que quiera oírlo entero pues lo pueda seguir. No sé si quieres añadir algo más. Solo pues por cerrar un momentito todo este abanico. Cierto, que se me ha olvidado casi lo más importante. ¿A partir de cuándo tienen que ir al odontopediatra los niños? Que no te quiero dejar sin esto. ¿Cuándo tienen que ir a hacer esa primera visita? Pues veréis, como todo lo que acabamos de decir, fijaros que llevamos 1 hora y es muy probable que a muchas mamás y papás les queden incluso sin resolver dudas. Es por ello que recomendamos, tal y como avala todas las sociedades científicas, desde las pediátricas como las odontopediátricas, se avala que antes del primer año de vida acudamos a la primera visita dental y eso nos ayudará a intentar garantizar cero caries, ¿vale? Porque lo que vamos a conseguir es dar toda esta información que hay muchas mamás que la escuchan a lo mejor cuando su hijo tiene 3 años. Entonces, aunque no vean visiblemente agujeros como este, no les exime de que aquí ya haya un desequilibrio que llegue algún día a generarse la cavidad. Y es que la cavidad, la caries en sí, la lesión de caries, es prevenible. Por eso, cuanto antes hagamos odontología del bebé, mejor. De hecho, va a ser fundamental que haya un compendio en cualquier tipo de profesional, sea pediatra, odontopediatra, fisioterapeuta, da igual, junto con el paciente, que en este caso va a ser el niño, con el entorno, que van a ser los padres y aquellos familiares de demás. Pues eso, que la abuela no siempre que nos reciba con caramelos. ¿Y cómo focalizamos eso? Con una primera visita en el odontopediatra, que yo trabajo en Madrid, en la clínica de Prieto y Serrano, en el centro de Madrid. Y esto es una camilla especial que se llama Macri, que es, digamos, un instrumento para facilitar una visión de un bebé, porque claro, un bebé en un sillón dental, tal y como nos lo imaginamos, pues evidentemente se nos escurre, hay que hacerlo sobre el regazo de la madre y al final ni es ergonómico para mí, a pesar de que aquí tengo una chepa que de ergonomía, de todo menos ergonomía, pero oficialmente para mí, que superviso con mis gafas a ese niño y la madre que tiene visión directa con el niño para sentirse la mar de a gusto, pues es un instrumento fundamental y por eso vuelvo al punto de partida, que no todos los odontólogos son odontopediatras y que dentro de los odontopediatras, cada quien, igual que los pediatras les puede gustar mucho más una tema que otra, pues pueden ir encontrando su profesional, digamos, de elección o de preferencia. Pero por favor que los papás y las mamás, igual que los pediatras existís, también la mamá y el papá deben de demandar un odontopediatra y el pediatra, con suerte como tú has hecho, generar trabajo en simbiosis con el odontopediatra. Yo creo que lo que estás diciendo yo creo que a mí me gusta, sobre todo que la idea la transmite muy bien, creo que un buen regalo de primer cumpleaños a un niño es una primera visita al odontopediatra, yo creo que es una buena idea. Exacto. Pues yo creo que lo tenemos todo. Yaiza, un placer hablar contigo, yo creo que nos lo has contado todo fenomenal, espero que las Muchas gracias. personas que han estado conectadas hayan aprendido y bueno, pues ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias.
Nada, Eso seguidla, es. que es un encanto y ya has visto, es que la información que da es maravillosa, ¿vale? Venga, Muchas gracias. nos A vemos cualquier pronto. cosita, aquí estamos. Gracias, Gonzalo. Un besito, Cuidaros. Isa. Chao. Adiós.